Buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase o webinar con Mario Sangüesa Ortiz. Vamos a continuar viendo, ¿no es cierto?, nuestro ramo, nuestra materia de administración, ¿ya? Más en específico, hoy día vamos a comenzar o vamos a expandir, ¿no es cierto?, comenzar un nuevo episodio de este capítulo llamado Análisis Externo, ¿de acuerdo? Es el volumen 2, ¿ya? Cabe recordar o mencionar, como siempre lo hacemos en estos videos, que llegan gracias a ustedes al proyecto Poeta Spark. Vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que es el análisis externo? ¿De acuerdo? Eso lo podemos encontrar en los anteriores videos, que son 6 capítulos de análisis externo. Hoy día vamos a profundizar, ¿de acuerdo? ¿Cómo en qué cosas? Como en el objetivo, cuáles son las amenazas, oportunidades, vamos a colocar ejemplos y vamos a expandir el conocimiento en cuanto a cómo es la manera más eficiente o exitosa o alcanzar nuestro objetivo que ser rentable, ¿no es cierto? Y manejar, ¿ya? Saber administrar una empresa, pyme, organización. Vamos a comenzar. El objetivo de hacer un análisis externo es identificar los factores críticos de éxito, ¿no es cierto? De logro. Entonces, estos factores críticos son las amenazas y las oportunidades, ¿de acuerdo? ¿De dónde vienen estas? Provienen del entorno, ¿de acuerdo? ¿Cuántos entornos hay? Hay entorno lejano y entorno cercano, ¿de acuerdo? Son dos. ¿Qué es lo que es el entorno lejano? ¿Ya? Son cambios de índole macroeconómico, globales, sociales o tecnológicos que afectan a varios sectores industriales, aunque en diferente intensidad. ¿De acuerdo? Entonces son cambios, ¿de acuerdo? Pueden ser cambios políticos, cambios tecnológicos, la conciencia, ¿no es cierto?, por el medio ambiente, ¿ya? Vamos a profundizar en ello. Ejemplos del entorno lejano, ¿de acuerdo? Que pueden ser estos factores críticos, que pueden ser oportunidades o amenazas, ¿de acuerdo? Depende si a nosotros nos favorece, ¿de acuerdo? Puede ser una oportunidad que nosotros tenemos que saber aprovechar o amenazas, ¿de acuerdo? Los cambios demográficos, cambios en el movimiento de personas, ¿no es cierto? En la cantidad de personas. Demográfico es la cantidad o la densidad poblacional en una región, ¿no es cierto? En un área específica, puede ser todo el mundo, un país, un continente. Cambios en hábitos de la vida, ¿de acuerdo? Preocupación ambiental, el desarrollo tecnológico, ¿de acuerdo? El desarrollo tecnológico puede ser una oportunidad o una amenaza. Si nuestro competidor tiene más conocimiento tecnológico, más desarrollo tecnológico de nosotros, va a ser una amenaza. Pero si hay más conocimiento o universidades eh, están haciendo estudios, ¿no es cierto? Y llegan a la conclusión y puede ser de provecho para nosotros, ¿no es cierto? Adquirir esa tecnología, vamos a adquirir esa tecnología, esa licencia y puede ser una oportunidad, ¿de acuerdo? Cambios políticos. Cambios políticos puede ser una oportunidad o una amenaza. ¿Qué pasa si un gobierno de turno, el día de mañana, sale otro gobierno de turno y coloca una ley para que suban los impuestos, ¿no es cierto? Sube los impuestos a las empresas o pymes. Nosotros vamos a ver afectados. ¿Y quién se va a ver afectado? El cliente, porque ¿quién va a recibir el costo de ese impuesto? El cliente, ¿de acuerdo? Porque nosotros vamos a subir el valor de nuestro producto, ¿ya? Para que no nos afecte tanto a nosotros y sigamos siendo rentables y generemos ganancias. ¿Qué pasa si el gobierno de turno que sale mañana, al contrario, a lo dicho anteriormente, saca o reduce los impuestos? Nos vamos a ver favorecidos. ¿De acuerdo? La apertura económica y la crisis internacional. La localización, ¿de acuerdo? La localización también es un concepto que eh, puede ser entendido como una oportunidad o una ventaja comparativa, ¿ya? De un país. ¿De acuerdo? Lo vamos a analizar. La teoría tradicional señala que la ventaja comparativa proviene, ¿no es cierto? Las ventajas comparativas provienen de una diferente dotación de recursos en una economía. ¿Qué es lo que es esto? Por ejemplo, Chile tiene muchos recursos, ¿ya? Chile tiene contrastación con otros países, entonces por eso eh, por eso es productor de frutas. Chile tiene un clima mediterráneo, ¿de acuerdo? Un clima apto, por ejemplo, para el cultivo de uva, ¿de acuerdo? Vid, ¿ya? Uva tanto de mesa como para vino, ¿no es cierto? Para vinificación, y por eso también somos productores de vino, ¿de acuerdo? Y acá tenemos
4 estaciones bien marcadas, lo que otros países no tienen, ¿de acuerdo? Tenemos clima mediterráneo. En el Caribe, por ejemplo, un clima más tropical, ¿no es cierto? No tienen la capacidad, su clima, la uva no se adapta bien allá. Entonces, allá no hay vinificación. Y eso nos da una ventaja comparativa porque nosotros podemos exportar hacia allá. ¿De acuerdo? Si yo compro un vino allá, me va a salir 10 veces más que acá, más costoso. Nosotros somos productores, tenemos ventajas comparativas, ¿de acuerdo? Tenemos, además, Chile es un país muy largo, tenemos dos fronteras, ¿no es cierto?, naturales, ¿ya? O dos barreras naturales, que son la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es la ventaja comparativa? La ventaja comparativa aplicada a una empresa es la capacidad que tiene para producir un bien o servicio de manera más eficiente que sus competidores. Entonces, nosotros al estar en Chile tenemos el clima, ¿no es cierto? Tenemos 4 estaciones bien marcadas, ¿ya? Eso nos genera eh, una ventaja comparativa a otros países que no tienen esas condiciones o esas características, ¿ya? Vamos a continuar. Entorno de la empresa y grupos de interés. ¿Qué es lo que es esto? Dentro de una empresa se distinguen distintos grupos de intereses, ya tanto internos como externos. Los internos incluyen accionistas, directivos y trabajadores, que son los empleados, ¿no es cierto?, de nuestra empresa o colaboradores. Los externos a los clientes, ¿no es cierto? A eso se refiere a los clientes, proveedores, entidades financieras, sindicatos, comunidad local, organizaciones sociales y demás, ¿no es cierto? Gente externa que nos apoya a nosotros, ¿no es cierto? Que nosotros generamos asociaciones, ¿de acuerdo? Eh, y los internos son los de parte de mi empresa, ¿de acuerdo? Que son los grupos de interés. Factores externos directos, ¿ya? Pueden ser clientes, ¿ya? Los clientes influencian cambios, pueden ser clientes, influencia, por ejemplo, el sabor de una galleta, ¿ya? Si el cliente deja de consumir esa galleta, el cliente influencia por cambio de sus gustos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también se hacen a veces análisis o catas de producto, ¿no es cierto? O prueba de producto para ver cuál es el sabor que en general le va a gustar a las personas o la gente. También la gente puede erradicar cambios en lo que hace una empresa, ¿de acuerdo? Competidores, ¿ya? La competencia global a la empresa benchmarking, ¿de acuerdo? Y proveedores financieros, energía, servicios, insumos. Esto es susceptible a calidad, continuidad y precio de insumos. ¿De acuerdo? Estos son los factores internos directos. Nos pueden influenciar los clientes, ¿no es cierto? Los competidores, ¿no es cierto? Los que compiten con nosotros, los que tienen a la venta un producto similar o un producto idéntico al mío, ¿de acuerdo? Y es mi competidor, por lo tanto, directo. Y también los proveedores, ¿de acuerdo? Proveedores financieros, la energía, los servicios, insumos, también son factores internos directos, porque directamente nos están afectando, ¿de acuerdo? Factores de acción directa, ¿ya? Están los factores como el sociocultural, el económico, el tecnológico, el político, legal y económico. Está el ecológico e internacional. Son distintos factores de acción directa, ¿de acuerdo? Y todo tiene que ver con la empresa y cómo nosotros actuamos, ¿de acuerdo? Sociocultural, ¿no es cierto? Las personas, sus culturas, sus costumbres, sus creencias. Económico, ¿no es cierto? Cambios económicos. Cambio en el dólar, cambio en la moneda, ¿de acuerdo? Tecnológicos, factores tecnológicos, ¿ya? Son factores de acción directa. Cambios tecnológicos en una empresa, la empresa maneja mayor conocimiento tecnológico o tiene implementos más tecnológicos, ¿de acuerdo? Político, legal y económico, ¿ya? Político, legal, ese hay cambio en las leyes, ¿ya? Ecológico, también hay leyes que apuntan a la ecología, ¿de acuerdo? Internacional. Globalización. ¿Qué es lo que es la globalización? Es la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. Esto, ¿cuándo empezó a sentarse la globalización o empezó a comenzar en nuestra historia, ¿no es cierto? En una línea temporal. En los años 60 hay un alto crecimiento de la Unión Europea y Japón, ¿de acuerdo? Hay mayor inversión en el extranjero, ¿ya? Hay mayores carteras o portafolios de inversiones, ¿ya? Se empieza a, a invertir afuera del mundo, ¿de acuerdo? China antes era un país pobre, después
derribó todas sus leyes y abrió sus puertas al mundo, y ahora es un país sumamente grande, una de las potencias del mundo, sino la potencia del mundo, ¿de acuerdo? Entonces empezaron a haber más inversiones en todo el mundo y la globalización, por eso ahora todos estamos conectados, ¿de acuerdo? Ahora, si yo quiero comer, no sé, un producto chino, puedo ir al supermercado y lo puedo comprar, o un supermercado chino, antes no teníamos esa posibilidad, y eso es parte de la globalización, obviamente, que ahora casi todo el mundo maneje su idioma natal, ¿no es cierto? Que es nuestro o idioma de origen, que en nuestro caso sería el español, y también manejamos como lengua casi por, por naturalidad, ¿no es cierto?, que tenemos que aprender el inglés, ¿ya? También los gobiernos actuales tienen más actitud, una actitud más activa de comercializar. Chile, con el presidente Frei, ¿no es cierto?, viajó tanto, ¿no es cierto?, el presidente que hizo tantos contratos internacionales, ¿ya? TLC, de Tratados de Libre Comercio, ¿de acuerdo? Entonces Chile tiene grandes tratados y Chile antes no tenía esos tratados. Entonces agarró una actitud más activa, ¿de acuerdo? Gobiernos más actuales con otra mirada. Y esto comienza la globalización post Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Que es conocido como el plan Marshall. Vamos a pasar a la internalización, ¿ya? Es la necesidad de estudiar variables económicas, políticas, tecnológicas y sociales en el país de destino, ¿de acuerdo? Entonces nosotros queremos colocar una empresa o nosotros queremos invertir dentro de un país, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que estudiar el país, ¿de acuerdo? Si yo me quiero internalizar dentro de un país y comenzar a hacer gestiones de negocios, ¿no es cierto? Tengo que estudiar cómo es la economía de ese país. No me puedo ir a ciegas y invertir ahí, ¿de acuerdo? Porque tengo que saber la variable económica, las políticas, que es muy importante. ¿Qué leyes tiene el país? ¿Permite hacer lo que yo quiero hacer o no? ¿Me potencia o no? ¿Tiene muchos impuestos o no? También los tecnológicos y sociales del país, ¿de acuerdo? Entonces, en la internalización es preocupante, hay que ponerle ojo a lo siguiente, que tenga acceso a recursos más confiables y más baratos. Por ejemplo, yo en Estados Unidos puedo comprar, no sé, yo hago pan, la harina ya me cuesta, el kilo me cuesta, imaginando, inventando, 10.000 pesos, pero en China me cuesta 1.000 pesos los 10 kilos de harina. Y en Estados Unidos me cuesta 10.000 pesos, ¿cierto? 1.000 pesos por kilo. Y en China me cuesta 100 pesos por kilo. ¿Dónde voy a invertir? En China, ¿no es cierto? Porque hay acceso a recursos más confiables y más baratos, ¿ya? Incrementar rendimiento de sus inversiones, ¿de acuerdo? Si yo quiero invertir, en el mismo caso, yo quiero invertir 10.000, en Estados Unidos voy a comprar 10 kilos de harina. Pero si yo voy a invertir 10.000, voy a comprar 100 kilos de harina en China. Entonces, yo voy a incrementar el rendimiento de mis inversiones, ¿de acuerdo? Eludir aranceles extranjeros y cuotas de importación. ¿Va? Esto es muy importante porque nosotros no evitamos pagar eh, costos, ¿no es cierto?, asociados a, a exportar, ¿de acuerdo? Si yo tengo actividades en ese país, ¿ya? Entonces, eso hay que tener mucho ojo. Incrementar sus acciones en el mercado, ¿no es cierto? Parte de la globalización. No es lo mismo que yo esté solamente en Chile que esté en toda Sudamérica, ¿de acuerdo? Entonces, voy a tener más acciones dentro del mercado. Las variables, hay variables económicas, hay variables políticas, hay variables tecnológicas y variables sociales, ¿de acuerdo? Hay que prestar mucho ojo a todas estas variables, ¿de acuerdo? Porque son variables que cada país tiene, ¿de acuerdo? Son cada país y son muy distintas, son específicas, no son generales que Chile y Argentina compartan las mismas variables económicas, políticas, variables tecnológicas y variables sociales. No, ¿no es cierto? Muy alejado de la realidad, porque cada país sabemos que se comporta distinto, ¿de acuerdo? Entonces, en eso hay que prestar mucho, mucho ojo, mucha atención. Ya vemos que Venezuela con Chile no se parecen, ¿de acuerdo? Porque tienen distintos tipos de políticas, ¿no es cierto? Eso afecta directamente a las variables económicas. También hay menos desarrollo tecnológico porque hay un cierre de fronteras, ¿de acuerdo? Nadie quiere, es un país muy regoso, nadie quiere invertir en Venezuela. Y también hay muchas variables sociales, ¿no es cierto? Las variables económicas, ¿cuáles pueden ser? Crecimiento económico, balanza de pagos, inversión, inflación
tipo de cambio, controles a importaciones y exportaciones, ¿de acuerdo? Cobertura a variaciones en el tipo de cambio, ¿ya? Las variables políticas son actitudes del negocio, del gobierno de estabilidad, leyes y regulaciones. Variables tecnológicas. Variación en niveles tecnológicos, experiencia y adaptación a nuevas tecnologías, oportunidades de desarrollo en país huésped, ¿de acuerdo? Y variables sociales, por último, son las variables demográficas, el estilo de vida de las personas del país, ¿no es cierto? Valores culturales, valores y culturas del país, ¿de acuerdo? Y estilos de dirección y control, ¿ya? Entonces hay que prestar mucho ojo y énfasis a esto. Efectos en el país huésped, si yo comienzo a invertir en ese país, ¿no es cierto? Efectos positivos en el país huésped. Mejora en balanza de pagos, creación de nuevos puestos de trabajo, ¿no es cierto? Hay una mayor competitividad y también hay una mayor disponibilidad de bienes. Y efectos negativos en el país huésped, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos provocar nosotros negativamente? Es absorber financiamiento local, ¿no es cierto? Que el país me subsidie a mí, a una empresa internacional, ¿de acuerdo? Eso puede provocar que un inversor externo de ese país pierda esa oportunidad, ¿de acuerdo? Estamos afectando al país negativamente. Sacar a productores local de la competencia, ¿no es cierto? Ganarle a los productores locales porque yo estoy siendo más rentable o me va mejor. Interferencia política y sociocultural. Ya yo puedo causar interferencia política, ¿no es cierto?, por acuerdos con políticos o con la gente y estoy interfiriendo en su estructura interna. ¿De acuerdo? Hasta acá hemos llegado en el análisis externo, volumen 2, y vamos a continuar, ¿de acuerdo?, con este segundo capítulo del volumen 2 en la clase de la siguiente semana. Que tengan muy buenas tardes.